Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, se termina la semana, se termina el mes y se acaba el año. 2021, dentro de unas cuantas horas, será historia para nosotros en México. Ya lo es en Australia, en Asia, en Europa. 2022 se acerca. Soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo, en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula, le doy la más cordial bienvenida con el gusto de siempre y la invitación que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 8 de la noche, tiempo del centro, recta final de este 2021, con muchas noticias, con información y sí, también con alguna remembranza, algún repaso analítico sobre algunos hechos importantes de este 2021 al cual estamos diciendo hoy adiós. Pero antes de hacerlo, le vamos a informar a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer habló de sus deseos al final de su conferencia mañanera. Hoy no hubo conferencia mañanera, pero lo que sí hubo fue subió un mensaje a sus redes sociales con un mensaje con motivo de Año Nuevo para todas las mexicanas y los mexicanos. Junto con su esposa, desde uno de los patios de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró, confió en que 2022 será un año mejor que el que estamos dejando atrás y junto con él pues hacemos votos porque así ocurra, más allá de diferencias políticas, ideológicas, religiosas. Ojalá que el próximo año sea un buen año para todas y para todos. Es parte del mensaje del presidente López Obrador. Hace un año sembramos este ahuehuete que nos regalaron los de San Salvador, Atenco, los del movimiento de San Salvador, Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos y los sembramos, si te acuerdas, para en Navidad. honor, sí, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia, momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir y le deseo a todos los mexicanos, a todos de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Tú qué? Bueno, pues opinas? que el árbol era muy pequeño cuando lo sembramos, a lo mejor los más observadores lo recuerdan. Y estas son todas las hojas que ha venido sacando durante estos meses. Bueno, es parte de lo que este mensaje, este video compartido con su esposa, con la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente López Obrador comparte para desearnos a todos los mexicanos que 2022 sea un buen año. En este asunto, hoy, 31 de diciembre, de los mensajes y los parabienes, el Papa Francisco dice: por favor, dejemos de lado esta forma de actuar colectiva de sálvese quien pueda frente a la pandemia. Es el Papa Francisco el que hace este llamado, hace alusión a lo que ha sido el duro aprendizaje de lo que nos ha enseñado la pandemia, la escasez de vacunas y sobre todo la inequidad en la distribución de la protección biológica.
En esta época de pandemia ha aumentado la sensación de desconcierto en todo el mundo. Tras una primera fase de reacción en la que nos hemos sentido solidarios en el mismo barco, se ha extendido la tentación del que se salve quien pueda. Pero gracias a Dios hemos reaccionado de nuevo con sentido de responsabilidad. En efecto, podemos y debemos decir gracias a Dios, porque la elección de la responsabilidad solidaria no viene del mundo, viene de Dios. En efecto, viene de Jesucristo, que ha impreso de una vez por todas en nuestra historia el rumbo de su vocación original, es decir, ser todos hermanos y hermanas, hijos del único Padre. Y en otro llamado más local, menos espiritual, pero muy pragmático, la Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a todas y todos para que esta noche en el Valle de México se abstengan de festejar con pirotecnia, echando cohetes, tronando fuegos artificiales, para ver si es posible que mañana estrenemos el año sin contingencia ambiental en el Valle de México. Laura Cardoso, tú tienes todos los detalles. Laura, te saludo. Buena tarde. ¿Cómo estás, Carlos? Último día del año y ese es el llamado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. No quemar juegos pirotécnicos, ni encender fogatas con leña o llantas usadas o residuos para evitar la generación de contaminantes y el deterioro en la calidad del aire. Y es que estas prácticas pueden ocasionar contingencias ambientales como la del pasado fin de semana. Cabe destacar que en el caso de la Ciudad de México, encender cohetes y fuegos pirotécnicos es sancionado con una multa que va de los 2,172 a los 3,127 pesos, además de que representa una acción que afecta la salud de las personas y también de los animales de compañía. La Comisión Ambiental por eso dice que en esta temporada invernal las inversiones térmicas son muy frecuentes y contribuyen a la acumulación de contaminantes, en especial de las partículas más pequeñas y que van directo a los pulmones y obviamente dañan en especial a los grupos vulnerables como son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Si nosotros nos exponemos y respiramos este aire contaminado, podemos presentar síntomas como irritación en los ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza y reacciones alérgicas y en grados más graves, pues infecciones de vías respiratorias superiores, eventos agudos isquémicos, es decir, infartos y agudización de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso ahí está el llamado a la ciudadanía para evitar la quema de pirotecnia y hacer fogatas en esta celebración de fin de año. Mejor que se la pasen bien, que pongan su música favorita, que se sienten a ver una película y con pocas personas para guardar distancia y sobre todo garantizar nuestra salud. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Laura. Buena tarde. Les mando un súper abrazo y que el año nuevo sea fantástico para todos ustedes. Para ti en primer lugar. Muchas gracias, Laura Cardoso. Un abrazo para ti. Gracias por la información. Pues sí, ni modo. Hay lugares donde sí, lugares donde no. Si usted está en la bahía de Acapulco, hombre, no hay problema. Los fuegos artificiales son una delicia, son un espectáculo. Observamos y un poco más adelante le vamos a transmitir a usted las imágenes de todo el mundo en esas medias noches, le digo, de Australia, de Asia, de Europa, con fuegos artificiales, pero en la olla que es el Valle de México, en donde la nata de contaminación no se va ni con el soplo divino, pues ya ni la molamos si estamos quemando y tronando cohetes aquí en el Valle de México. Insisto, donde se pueda y bajo los estándares pues de sentido común, de precaución, de cuidado, qué sé yo, eso no estamos para recomendar, pero ahí sí, pero le digo, mañana veamos si estrenamos en el Valle de México el 2022 sin restricciones ambientales, sin contingencias ambientales, y donde no hay contingencia pero tampoco solución. Es en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, que como sabe usted está teniendo o está atravesando una crisis política, una crisis administrativa, académica, a partir de la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE. Este nombramiento que viene empujado por Marilena Álvarez Bulla, que es la cabeza del CIDE, el CONACYT, la jefa del CONACYT. Bueno, ha visto varios capítulos, nosotros los hemos narrado, le hemos informado
en su oportunidad cada uno de ellos aquí. ¿Qué es lo que ocurre hoy en el CIDE? 1. Hay paro. Estudiantes tienen tomadas las instalaciones y tienen un paro de labores en protesta, le digo, entre otros asuntos, por la designación de José Antonio Romero Tellaeche. Y hoy el CIDE decidió, en términos administrativos, traspasar la seguridad de sus instalaciones al Servicio de Protección Federal. Había expectativa, había atención, cierta preocupación para que no se fuera a dar ningún conato de violencia cuando las instalaciones están tomadas, bloqueadas, ocupadas por estudiantes, por académicos que se van turnando por guardias, y que el CIDE en su parte administrativa decidiera sacar a quienes resguardaban sus instalaciones para que entre el nuevo Servicio de Protección Federal. Fueron mujeres de este Servicio de Protección Federal las que se hicieron cargo, no portan armas, y los estudiantes y los maestros tuvieron un comportamiento ejemplar, en silencio, atestiguaron, cambiaron la guardia, siguen ocupando las instalaciones, no las liberan, no los desalojan, no hay uso de la fuerza. Esta parte, digamos, transcurre en santa paz, pero no se resuelve nada. Pero esto ocurrió hoy en el CIDE y estábamos muy atentos a informarle a usted. Pero lo que surge hoy también desde el CIDE es la renuncia, entre comillas, una renuncia exigida por el director del INE, del secretario de vinculación de este Centro de Investigación y Docencias Económicas, Carlos Heredia Subieta. Informó de su renuncia solicitada por José Antonio Romero Tellaeche. Por este conducto y en atención a su requerimiento, le presento mi renuncia al cargo de secretario de vinculación de este Centro de Investigación y Docencia Económicas, efectiva a partir de inmediato, es decir, a partir de ya, le comunicó el directivo al directivo en un oficio. Hay queja, suben las protestas, cae uno más en el organigrama del CIDE, en donde tanto profesores como alumnos decían, pues parece que cada uno de los puentes de comunicación restantes se van dinamitando al paso de José Antonio Romero Tellaeche, y lo que acusan es, más allá de un nombramiento o de un nombre, es la voluntad o la intención de imponer un pensamiento único en una casa de estudios del nivel que tiene el CIDE, del prestigio que tiene el CIDE. Otro tema del cual también le vamos a informar en este último día de la semana, del mes y del año, es que el INE ha logrado validar 53% de los votos requeridos, que son 2.8 millones de firmas, que requieran, que demanden, que ordenen que se realice una consulta popular para la revocación de mandato a nivel nacional. Tienen que ser 2.8 millones de firmas, tienen que venir de por lo menos 17 entidades federativas, tiene que ser el 3% del padrón nominal de electores, pero de al menos el 50% más uno de las entidades federativas del país. Bueno, de las 10.886.932 firmas presentadas en formato físico al INE solicitando la revocación de mandato, 1.488.000 ya han sido validadas. De ese 10.886.000, 1.488.000 ya tienen el visto bueno. Estas son las cifras que el INE reporta hasta el último día de 2021. De acuerdo con las cifras dadas a conocer hoy, de 1.382.031 firmas en formato electrónico, 1.117.000 coincidieron con el listado nominal, mientras que 264.000 presentaron inconsistencias. La tasa de bateo, la tasa de cumplimiento de todos los requisitos para saber que esa firma es real, es auténtica y que pertenece a un ciudadano, a una ciudadana, no tiene comparación entre la aplicación, el formato electrónico, es mucho más confiable. De 1.117.000, solamente encontraron 264.000 inconsistencias. En cambio, a la antigüita, en papel, en cajas de cartón para que el pueblo hable,
vaya usted a saber cómo se van a validar. Han encontrado cualquier tipo de anomalías, llevará tiempo y ahí la tasa de bateo, el promedio de bateo, pero de bateo de que no sirven y no sirven y no sirven, va a ser altísima, histórica, inédita, y eso también dice mucho. Hoy, en otros temas, el senador Ricardo Monreal, pues nomás no suelta el tema de Veracruz, de la mala impartición de justicia, de su politización. Hoy el senador Ricardo Monreal subió un nuevo video porque él fue uno de los abanderados que denunció que desde hace un mes hubo una detención de 6 jóvenes allá en Veracruz acusados de ultraje a la autoridad. Y a estos jóvenes los metieron a la cárcel y denunciaron en su momento familiares, cercanos, activistas. Dijeron, los están violentando sus derechos humanos. Y la justicia de Veracruz, que no las trae consigo, los metió al bote. Ahora salen, ahora se reconoce que se equivocaron, ahora atienden una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el propio Ricardo Monreal promovió. Por eso, el encontronazo entre Monreal y Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, data de tiempo atrás. Y claro, en el medio, y no menor cosa, la detención, el encarcelamiento, ya con prisión preventiva oficiosa, de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside precisamente Ricardo Monreal. Hoy, Ricardo Monreal dijo que se acató esta recomendación de la CNDH y aseguró que mucha gente saldrá libre en el estado, incluido José Manuel del Río. Otra de las recomendaciones es la derogación del delito ultrajes a la autoridad. Quizá deban de verla completa. Es muy interesante esta recomendación y aquí la puedes ver. Estoy seguro que seguirá el curso el asunto de José Manuel del Río y de otros, quitando y derogando este ominoso delito. Mucha gente saldrá libre. Esa es nuestra lucha y no la abandonaremos. Les decimos a los familiares de todos los que están detenidos injustamente que seguiremos con ustedes luchando con respeto y con prudencia, pero con firmeza por los derechos humanos de este país. Saludos y feliz año. Bueno, pues es una causa que trae el senador Ricardo Monreal, el zacatecano, entre ceja y ceja, y no la va a soltar. Y es que fíjese, hoy en Veracruz, hoy en Veracruz, en el municipio de Lerdo de Tejada, iba a protestar como alcalde, fue electo alcalde suplente, Ángel Vichy. Él iba a tomar protesta en lugar del alcalde electo Fabián Cárdenas Sosa, que está en prisión desde el pasado 1 de diciembre en Veracruz. Y hoy que iba a tomar posesión, lo detuvieron. Entonces, en el municipio Lerdo de Tejada, detuvieron al alcalde electo y unas semanas después al suplente. Por lo tanto, pues ya ahí tuvo que tomar la primera síndica en funciones de presidenta municipal, otro síndico va a trabajar como síndico único y se tiene que recorrer ese escalafón, digamos, constitucional, porque pues las detenciones o la impartición de justicia o el uso político de la justicia en Veracruz están a todo lo que dan en el cierre de este 2021. Y hablando de otros temas, el tráfico de migrantes centroamericanos, caribeños y de otras latitudes a través de México con destino a Estados Unidos, a pesar de todos los programas, de todos los esfuerzos mexicanos, estadounidenses, por contener, por detener, por dispersar esos flujos de seres humanos, esas caravanas, ese éxodo, pues no tiene límite y tampoco la creatividad. Hoy despegó una avioneta, una pequeña aeronave, con 6 pasajeros. El tema es que esa aeronave es para 4. ¿Y qué llevaba a bordo o a quienes transportaba a bordo? Pues a 6 migrantes centroamericanos que alguien les dijo,
Si no se puede por tierra, si no se puede por mar, será por aire. Pero de que los cruzamos, los cruzamos. Pero, pues claro, el piloto del avión, el pollero aéreo, sabía que estaba metiendo gente de más. No gratis, ¿no? Lo que habrán de cobrar. Y decidió ponerle poco combustible. Pues sí, porque si no el motorcito de la aeronave, pues no le iba a dar. Entre más personas y tanque lleno, entonces decidió ponerle menos combustible. Y esto provocó que en el esfuerzo del motor de la aeronave cayeran a tierra. Y se precipitó y cayó, por supuesto, en Presidio, Texas, del lado norteamericano. Ahí, por fortuna, nadie murió. La aeronave tuvo, digamos que, pues aterrizar de panzazo. Salieron ilesos y pregúnteme usted por el piloto. Se dio a la fuga. Sí, así como los traileros cuando chocan o algo que dicen, y el conductor pues no aparece, pues el piloto, la pregunta es esa, ¿y dónde está el piloto? Se fue. Los migrantes se quedaron ahí. A unos ya los detuvieron la patrulla fronteriza en Estados Unidos y a otros los están regresando al lado mexicano desde Chihuahua, que fue donde despegaron. Y en el tema de nueva cuenta de la pandemia y del Omicron y de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, Francia reporta récord de contagios, 232,000 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Y Alemania, un festejo de Año Nuevo donde ya es 2022, un festejo, pero a medias. Alemania celebrará a medio gas la llegada del año 2022 debido a las restricciones por la pandemia que impiden los grandes actos públicos. Para evitar las aglomeraciones esta vez, al igual que hace un año, no podrán hacerse las fiestas al aire libre, como la tradicional celebración berlinesa frente a la Puerta de Brandeburgo. Las reuniones privadas están limitadas a un máximo de 10 personas sin contar los menores de 14 años y para los no vacunados la restricción es más fuerte. Solo se podrán reunir con 2 personas que no vivan bajo el mismo techo. Los bares y restaurantes deberán cerrar a la 1 de la madrugada y está prohibido bailar en establecimientos públicos. Finalmente, el acceso a los restaurantes está limitado a personas vacunadas o que hayan superado una infección de coronavirus. Mientras tanto, de este lado del continente, en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, planea autorizar a partir del próximo año, a partir del lunes próximo, del primer día hábil de 2022, refuerzo en la vacunación a menores de entre 12 y 15 años. Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos, desde California, nos informa. Humberto, te saludo con gusto. Adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo efectivamente desde California, de Los Ángeles, cuando son las 4:22 de la tarde. Efectivamente, y es que el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Los Ángeles reportó un aumento alarmante en casos de COVID diarios y rebasando ya los 20,000 contagios, es decir, el coronavirus, esto ha aumentado en estos últimos días festivos, precisamente en donde, hay grandes líneas, filas para hacerse los exámenes de coronavirus en diferentes lugares de la ciudad de Los Ángeles. Por ejemplo, nuevamente el estadio de los Dodgers está sirviendo para centro de pruebas, el este de Los Ángeles, el Colegio del Este de Los Ángeles, también, es decir, varios lugares que antes estaban proviendo estos servicios, ahora son nuevamente reabiertos, y es que la FDA también incluso toma precauciones y dice que recomendará para que los menores de 12 a 15 años sean vacunados con la vacuna del refuerzo Pfizer. Eso quiere decir que las autoridades de salud de California y del condado de Los Ángeles están viendo un incremento que ha llegado hasta el momento en el último mes, hasta el día 30, es decir, de ayer, más de 143,000 contagios por coronavirus. Así es que los doctores, las autoridades de salud recomiendan que sigan los protocolos, específicamente en este día final, del año, que sabemos que mucha gente se reúne, que eviten los abrazos, que eviten los besos, que eviten estar muy cerca de las personas, aunque estén vacunadas, ya que definitivamente de manera
sorprendente, pues ya los vacunados también han sido contagiados por el coronavirus. Carlos. Pues muchas gracias. El reporte completo, Humberto, que abona a este debate infinito sobre la equidad en la distribución de vacunas, los llamados de la Organización Mundial de la Salud, el que tiene, pues trata de proteger a sus sociedades, a sus pobladores, pensando ya en estos refuerzos en poblaciones o en sectores cada vez de menor edad, ante evidencia científica de crecimientos por la variante Omicron. Y por otro lado, por eso digo que es un debate inacabado, infinito, cuando hacen llamados para que antes que vacunar a jóvenes, a menores de edad, pues traten de vacunar el mundo, trate de vacunar, no un gobierno en específico, pues a esa población que no tiene una sola dosis de vacuna y que viene desde los adultos mayores de 60 años, personal sanitario y de ahí para abajo. Muchas gracias, Humberto, y feliz año dentro de algunas horas para ti. Igualmente, Carlos, muy feliz año para todos y un saludo desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, nuestro corresponsal allá en la Unión Americana. Él sí lleva 2 horitas de ventaja. Todavía le falta, pero bueno, ahí vamos. Falta menos para el 2022. Una pausa y continuamos con el detalle de todas estas noticias. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Mañana el Banco de México va a tener relevo en su cabeza, en su junta de gobierno, integrada por 5 elementos. Mañana, 1 de enero, de forma oficial, Alejandro Díaz de León deja la gubernatura del Banco de México. Ha trabajado ahí 31 años, y bueno, pues se procesará de tal forma que mañana Victoria Rodríguez Ceja se convierta por vez primera en la historia del Banco Central Mexicano en su gobernadora. Es Óscar Zúñiga con los detalles. Este sábado 1 de enero de 2022, Alejandro Díaz de León deja el cargo de gobernador del Banco de México y lo sustituye Victoria Rodríguez Ceja, quien fue nombrada recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por el Senado de la República, donde el principal reto que tendrá es el de mantener la autonomía de la institución. En un mensaje de despedida, Díaz de León señaló que las instituciones autónomas, como los bancos centrales, deben ver más allá de una decisión que solo pueda beneficiar en el corto plazo, y confió en que sus miembros seguirán trabajando para que el Banco de México cumpla con su mandato. Que para mí ha sido un privilegio no solo estar en una institución extraordinaria como es el Banco de México, con la oportunidad de contribuir y servir, sino además ha sido un privilegio estar acompañado por esta Junta de Gobierno, a la cual estimo mucho, admiro y estoy seguro que seguirá trabajando para que el banco cumpla con su mandato. La mayoría de los banqueros del país reconocieron el trabajo de Alejandro Díaz de León y dan la bienvenida a Victoria Rodríguez Ceja, quienes dijeron tiene el principal reto de contener la inflación en el país y mantener un diálogo permanente con todo el sector financiero. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias, Óscar Zúñiga. Rafael Cardona, su cristalazo, último de la semana, último del mes, último del año. Maestro Cardona, Rafa, te saludo con mucho gusto, como siempre. Y bueno, tu apunte final, el INE y la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo no sé si salomónica o no, pero te lo pregunto, de obligar al INE a realizar la revocación, a operar la consulta, si es que se cumplen los supuestos obligados, y por el otro lado, al Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, a que se caiga con la lana que haga falta y que el INE ya no puede exprimir más, ni con recortes, ni con ahorro. Rafael Cardona, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, mi querido maestro Carlos. Qué bueno que dijiste que era último del año y no último a secas. Pero bueno, aquí seguimos y tenemos un año más por delante. Así es. Y mira, Carlos, yo quisiera analizar un poco esto desde el punto de vista del origen, de la raíz misma del conflicto. El Instituto Electoral jamás dijo que no quería hacer la consulta revocatoria.
Lo que dijo es que como le habían recortado 5,000 millones de pesos, no tenía dinero para hacerle las condiciones que la Constitución exige. Al no poderla hacer como la Constitución exige, su penuria, obligada por los recortes ordenados desde el Palacio Nacional a la Cámara de Diputados al momento de hacer el presupuesto, lo obligaba a violar la Constitución. Entonces dijo, si no me dan el dinero para hacer una consulta en la que haya la misma cantidad de casillas que hubo en la elección presidencial anterior, porque así lo dice la Constitución, entonces yo voy a verme obligado a violar la Constitución, con lo cual caigo en un supuesto absolutamente innecesario e injustificable. Entonces vinieron las controversias. La primera controversia fue por el presupuesto y la segunda por el aplazamiento. Entonces, aplazar algo no quiere decir ni cancelarlo ni abominar de él. El Instituto Electoral dijo, primero vamos a juntar las firmas, a ver si las firmas de veras ameritan hacer la consulta. En eso están revisando cajas y paquetes y mensajes de aplicación y firmas electrónicas y todo lo que están haciendo. A eso nos obligó la Corte. La Corte no nos obligó a hacer la consulta en la fecha que el presidente quiere. La Corte nos obliga a continuar con el proceso para hacer la revocación, todo en tiempo futuro. Entonces, ¿quién sale beneficiado con estas decisiones, tanto de la Corte como del Tribunal Electoral? Pues yo espero que salga beneficiado el proceso de la consulta, porque finalmente la raíz del problema, la materia del problema es el dinero. Dinero que le escamotearon al Instituto Electoral y dinero que el gobierno le tiene que dar para que haga la consulta. Si no fuera así, ¿por qué el señor presidente de la República mete ya en este litigio al instituto que le va a devolver al pueblo lo robado? Porque dice que de esos dineros de la corrupción se puede obtener para que el INE haga la consulta. Entonces le está dando el presidente la razón al INE de que necesita dinero para hacer la consulta. Y que suprimir el teléfono celular de Lorenzo o quitarle el chofer a Ciro, pues eso no va a resolver los 3,800 millones de pesos que nos vamos a gastar en el espejo más caro del mundo. Porque a ese espejo le van a preguntar, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejito va a contestar, tú eres el más bonito. ¿Quieres que me vaya? No te vayas, por favor. Arráncame la vida, pero no te vayas. Arráncame la vida con el último beso de amor, pero no te vayas. Entonces, para que le digan al presidente que no se vaya, cuando nadie le está pidiendo lo contrario, nos hemos metido en este berenjenal y a final de cuentas, ese dinero, yo insisto, se podría utilizar para cosas más urgentes, más necesarias y menos producto de una, llamémosle así, una vanidad democrática precursora que le va a permitir al presidente de la República decir algo pues que todos quisiéramos decir algún día, Carlos. Todos quisiéramos decir. Yo llegué a la presidencia de la República con la mayor cantidad jamás reunida de votos y 3 años después de la elección el pueblo en una consulta para ver si me dejaban o me quitaban, por aclamación me dijeron que me quedara, cosa que ya sabíamos, pero suena muy bonito, suena muy lindo y ya no es un propósito de año nuevo, ya es una cosa cumplida. ¿Se va a hacer la consulta? Sí. Y yo estoy dispuesto a apostar todo mi sueldo de un año en Radio Fórmula, que son como, pues ya no me acuerdo, pero son como $300, más o menos,
a que el presidente se queda por aclamación. Por aclamación. Pasa la segura, no le pierdes, Rafa. Y también tengo otra cosa. Va a haber otra consulta sobre la gestión presidencial, que son los gobiernos estatales que se van a renovar. Y posiblemente, con excepción de Aguascalientes, cosa que está por comprobarse, todo lo demás lo va a ganar el presidente. Todo. Hidalgo, Oaxaca, ya verás. Entonces, bueno, pues en esas condiciones el presidente llega al arranque del primer año de su segunda mitad con una fortaleza política inmensa y desconocida en los años recientes de cualquier presidente de la República. Arrollador. Bueno, la banda de Limón, que esa no es tan arrolladora como Morena. Esa sí es arrolladora. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Carlos, y que tengan todos un buen año, que les vaya mucho mejor de lo que les fue en este. Muchas gracias, Rafael, que te vaya muy bien. Abrazo, el maestro Rafael Cardona y su cristalazo. Pausa y continuamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Para los habitantes del Valle de México, del área metropolitana, ¿cómo está el operativo de seguridad integral para esta noche de viernes 31 de diciembre? Leopoldo Espejel, te escuchamos con atención, Polo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplica este viernes 31 de diciembre un operativo de vigilancia y seguridad previo a los festejos de Año Nuevo con más de 13,000 elementos y el reforzamiento de patrullajes, Carlos, para inhibir la quema de pirotecnia y fogatas a efecto de prevenir una nueva contingencia ambiental. Estas acciones son coordinadas con las 16 alcaldías de la Ciudad de México para salvaguardar la seguridad de las personas en colonias, barrios, unidades habitacionales, residenciales, restaurantes y zonas de concentración de personas. El personal del Centro de Control y Comando C2, así como del C5, Carlos, realizarán monitoreos permanentes a través de las cámaras de videovigilancia para la ubicación inmediata de cualquier caso de emergencia y la reacción oportuna de los cuerpos de seguridad en campo. La dependencia hace un llamado a la ciudadanía para que participe en las actividades preventivas y se conduzca con responsabilidad, que evite correr riesgos innecesarios y que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado. Recuerda que el programa del alcoholímetro, Carlos, opera las 24 horas del día y estará vigente hasta el próximo 16 de enero de 2022. También decirte que esta noche se van a intensificar los patrullajes para evitar pues la quema de artículos pirotécnicos, fogata, quema de llantas, así como encender aerostatos, lo cual en la capital del país, Carlos, es considerada una infracción por los riesgos que representan a la salud, pero también a la seguridad ciudadana. El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que por estas acciones hay infracciones. Estas son una multa de 21 a 30 unidades de medida de actualización, que equivalen a una cantidad de entre 1,882 pesos a 2,688 pesos. En caso de no pagar la multa, las personas pueden ser arrestadas y pasar de 25 a 36 horas en la cárcel, y que alguna de las dos sanciones, Carlos, anteriores no se llegan a cumplir, pues tendrán que realizar trabajo comunitario que va de 12 a 18 horas. El número de emergencias 911 es el que más se utiliza, estará vigente las 24 horas del día, pero también la unidad de contacto del secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su número de WhatsApp será otra opción para denunciar a las personas que infrinjan en estas faltas administrativas. El teléfono es el 55 43 31 96 36. Carlos, lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Gracias, Polo, que te vaya bien, buena noche. Buenas noches, feliz año nuevo. Igualmente para ti, Leopoldo Espejel. Una pausa y continuamos, no se vaya. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Para los habitantes del Valle de México, del área metropolitana, ¿cómo está el operativo de seguridad integral para esta noche de viernes 31 de diciembre? Leopoldo Espejel, te escuchamos con atención, Polo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aplica este viernes 31 de diciembre un operativo de vigilancia y seguridad previo a los festejos de Año Nuevo con más de 13,000 elementos y el reforzamiento de patrullajes, Carlos, para inhibir la quema de pirotecnia y fogatas a efecto de prevenir una nueva contingencia ambiental. Estas acciones son coordinadas con las 16 alcaldías de la Ciudad de México para salvaguardar la seguridad de las personas en colonias, barrios, unidades habitacionales, residenciales, restaurantes y zonas de concentración de personas. El personal del Centro de Control y Comando C2, así como del C5, Carlos, realizarán monitoreos permanentes a través de las cámaras de videovigilancia para la ubicación inmediata de cualquier caso de emergencia y la reacción oportuna de los cuerpos de seguridad en campo. La dependencia hace un llamado a la ciudadanía para que participe en las actividades preventivas y se conduzca con responsabilidad, que evite correr riesgos innecesarios y que puedan provocar accidentes, como el conducir después de consumir bebidas alcohólicas o manejar cansado. Recuerda que el programa del alcoholímetro, Carlos, opera las 24 horas del día y estará vigente hasta el próximo 16 de enero de 2022. También decirte que esta noche se van a intensificar los patrullajes para evitar la quema de artículos pirotécnicos, fogata, quema de llantas, así como encender aerostatos, lo cual en la capital del país, Carlos, es considerada una infracción por los riesgos que representan a la salud, pero también a la seguridad ciudadana. El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que por estas acciones hay infracciones. Estas son una multa de 21 a 30 unidades de medida de actualización, que equivalen a una cantidad de entre 1,882 pesos a 2,688 pesos. En caso de no pagar la multa, las personas pueden ser arrestadas y pasar de 25 a 36 horas en la cárcel, y si alguna de las dos sanciones, Carlos, anteriores no se llegan a cumplir, pues tendrán que realizar trabajo comunitario que va de 12 a 18 horas. El número de emergencias 911 es el que más se utiliza, estará vigente las 24 horas del día, pero también la unidad de contacto del secretario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de su número de WhatsApp será otra opción para denunciar a las personas que infrinjan en estas faltas administrativas. El teléfono es el 55 43 31 96 36. Carlos, lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Gracias, Polo, que te vaya bien, buena noche. Buenas noches, feliz año nuevo. Igualmente para ti, Leopoldo Espejel. Una pausa y continuamos, no se vaya. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le informo que una serie de explosiones al interior de una fábrica de pinturas movilizó esta tarde a todos los servicios de emergencia de la zona industrial de Lerma, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en la fábrica General Paint, ubicado en circuito de la industria en los límites entre Lerma y San Mateo Atenco. La columna de humo se alzó a más de 50 metros de altura, la cual se pudo observar desde varios municipios del Valle de Toluca. Y nos vamos a Zacatecas, vamos con Omar Hernández. En Zacatecas atacan a balazos a 5 mujeres, a varias mujeres que se encontraban reunidas en la vía pública. Cuéntanos, Omar, te saludo con gusto, buenas tardes, buenas noches, ya casi, adelante. Gracias, buenas noches. Efectivamente, un intenso operativo policíaco y de la Guardia Nacional todavía se vive este fin de año para dar con los responsables de este atentado en contra de 5 mujeres que se encontraban reunidas en la colonia Tierra y Libertad. Allí en la calle llegaron varios sujetos armados y les dispararon. Se desconocen las causas y los elementos policíacos quienes participaron en el operativo refieren, al igual que algunos testigos, que una de ellas, una de las víctimas, pudiera haber formado parte de la corporación policíaca. Pero en Zacatecas desde hace meses estamos en el hermetismo total. El secretario de Seguridad Pública tiene prohibido, así literal, prohibido por el gobernador, dar alguna declaración a medios de comunicación. Entonces, esta versión no ha sido ni confirmada ni desmentida por ninguna autoridad y la percepción de inseguridad continúa este fin de año en la entidad. Es el reporte. Bueno, pues vaya cierre de año allá en Zacatecas que han visto cualquier cantidad de violencia. Gracias, Omar Hernández, y feliz año dentro de unas horas. Feliz año, buenas noches. Muy buenas noches, Omar Hernández,
En Tamaulipas, la Casa Hogar San Antonio, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la cual se encarga de albergar a más de un centenar de niños con diferentes discapacidades, sufrió un conato de incendio en uno de sus edificios, lo que obligó a los cuerpos de socorro a evacuar tanto a los menores como a los empleados, pero se movilizaron a más de 100 niños con discapacidades. El siniestro se reportó anoche a las 8 de la noche del miércoles, del miércoles, pero hasta hoy se da la información. El reporte de las autoridades fue que no hubo ninguna pérdida, ningún lesionado y que todo empezó en el área de calderas, de calentadores de esta Casa Hogar San Antonio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hacemos una pausa, no se vaya, continuamos con más en este viernes 31. Bueno, hablando de explosiones, y sí, me lo pasa la redacción, un camión cargado con combustible en Querétaro, en Tequisquiapan, en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro, conducido sobre esa pista con dirección a Tequisquiapan, el paso de la comunidad El Tejocote, por causas que se desconocen, explotó la pipa. Elementos de la Guardia Nacional, de la División de Fuerzas Especiales, acudieron al lugar junto con elementos de protección civil, de policías municipales, de bomberos, de voluntarios. Allá en Tequisquiapan, un sustazo, y se dieron a la tarea de sofocar el incendio de este carro tanque, de esta pipa, en tanto que personal de protección civil, auxiliaba en las labores. Después de algunos minutos, varios de trabajo de bomberos, el fuego fue extinguido en su totalidad, dejando, por supuesto, a este carro tanque en calidad de chatarra. Ahora sí, la pausa y volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Dos temas importantes para informarle a usted. En Estados Unidos, y esto tiene impacto en varias latitudes, continúa la cancelación masiva de vuelos. Frustran los planes de fin de año estas cancelaciones, en donde hoy otros 4,000 vuelos fueron cancelados, o suman ya los 4,000, en la cancelación que frustra a viajeros el último día de 2021. Casi seguro que afectarán a cientos de miles más durante el fin de semana festivo de Año Nuevo. Las aerolíneas señalan que muchas de las cancelaciones se deben a escasez de personal relacionado con el aumento de casos de COVID-19 y el clima frío en partes de Estados Unidos, que solamente agravan el problema. Para el viernes al mediodía en la costa este de Estados Unidos, las aerolíneas habían cancelado más de 1,300 vuelos nacionales y 2,700 vuelos internacionales, 4,000 en total, de acuerdo con el servicio de rastreo FlightAware, ello comparado con las 1,400 cancelaciones de vuelos nacionales ayer jueves. Esto llevó al total de cancelaciones en Estados Unidos a más de 9,000 desde el pasado 24 de diciembre. Continúan pues las cancelaciones y tiene que ver todo esto con el COVID-19. En la India, los contagios por Omicron, por esta variante, suman 16,000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, pero escuche usted cómo ha sido el crecimiento. Unos datos que llegan en medio del repunte general de casos por coronavirus en el país, que con más de 16.700 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, empieza a revertir la curva de recuperación. El auge de Omicron, que ya se detectó en 23 estados indios, coincide con una subida general de infecciones por COVID-19, que podría suponer una amenaza para el frágil sistema sanitario del país si su expansión no se frena a tiempo. Con casi 35 millones de casos desde el inicio de la pandemia, la India vivió hace poco más de 6 meses una de las peores olas de la enfermedad, con 400.000 casos y 4.500 muertes por día. Pero lo importante, en México, ¿cómo están las cifras de COVID? El último reporte del año, de este viernes 31 de diciembre, se están reportando
10,037 nuevos contagios, 20% más que el día de ayer. Ayer fueron 8,000, antier eran 5,000 y hoy 10,037, 143 decesos en las últimas 24 horas, pero lo que comienza a marcar las gráficas de la estadística sanitaria es un repunte de casos. Y hay reportes, y aquí en Grupo Fórmula los hemos registrado, los hemos compartido con toda puntualidad, el incremento en la solicitud de pruebas COVID en el sector público, porque hay cada vez más personas con síntomas y con la duda de si puede o no tratarse de COVID. En la Secretaría de Salud reporta este viernes un total de 3,979,000 casos confirmados de COVID, es el histórico, y además se acumulan ya 299,428 defunciones. De acuerdo con la última actualización, en las últimas 24 horas se registraron 143 muertes y 10,037 nuevos contagios, la cifra más alta desde el pasado 24 de septiembre, que marcó con 10,139. Vamos a hacer una pausa y le voy a explicar porque hay 3 temas que queremos recordar en este viernes 31 para no caer en las recetas, ni las crudas, ni el menú del torito, algo más sustantivo para esta noche de 31 de diciembre, si nos acompaña después de la pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Continuamos con la información. Hoy viernes 31 de diciembre. El pasado mes de septiembre, a finales de septiembre, hubo un incendio en el puerto de Acapulco que conmocionó a generaciones de muchas partes de México y del mundo. El Baby O, la legendaria discoteca Baby O de Acapulco. Y hoy, este día, luego de toda la información que le hemos traído de la actual, nos quisimos revivirlo porque el incendio del Baby O nos permitió consultar a Nicolás Alvarado, amigo de este espacio informativo a lo largo del 2021 y lo será a lo largo de 2022, sin duda alguna. Nicolás, más que una crónica del jet set que pasó por el Baby O, más allá del glamour que rodea a esta edificación de Eduardo Césarman y de sus socios y de los años y de las cosas y los secretos que esas paredes del Baby O chamuscadas habrán guardado, Nicolás Alvarado nos permitió una mirada más profunda, una mirada que deja ver el México o una parte de un México que ya se fue, de una parte de un México que difícilmente volverá, tan incierto como el propio futuro para el próximo año, a partir de mañana, del Baby O. No se sabe, sus dueños así lo han dicho, si el Baby O volverá o no a abrir sus puertas. Por supuesto, la delincuencia organizada es el flagelo y el cobro de piso, las sospechas, etcétera, lo que se dijo y lo que no se dijo alrededor del incendio del Baby O. Pero todo esto es simplemente el pretexto para escuchar este apunte, esta mirada profunda de Nicolás Alvarado, y se la presentamos. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, querido Pepe. Nota triste y nota preocupante, y por muchas razones. Yo creo que para entender qué fue el Baby O, hay que entender que fue Acapulco, que creo que eso es muy importante, porque las nuevas generaciones ya no saben del Acapulco que conocimos tú y yo, Pepe. Es decir, pues Acapulco a partir de los años 50, digamos, se vuelve un resort de clase mundial. Es decir, en los años 50, 60, 70, todavía 80, antes del advenimiento pleno del crimen organizado, del narcotráfico, pues Acapulco era una cita obligada, es decir, la gente veraneaba en la Riviera Francesa, o veraneaba en Palm Beach, o veraneaba en Acapulco. Era un destino turístico para el jet set de esa envergadura. Y era un lugar además que tenía una vida nocturna
muy vigorosa, muy activa. Desde los años 60, el Tequila Gogó había sido el primer gran centro nocturno acapulqueño. Había habido un animador muy importante de las noches acapulqueñas que fue Teddy Stauffer en los años 60 y 70, que casi inventó la noche acapulqueña. Y el Baby O surge en 1976 a partir, digamos, un poco de ese auge absoluto de Acapulco como un destino turístico de clase mundial, como uno de los refugios del jet set, pero al mismo tiempo también como parte de la emergente cultura disco. En efecto, hoy se han hecho muchas alusiones a Estudio 54, la mítica discoteca neoyorquina, hablando del Baby O. El Baby O es incluso más viejo que Estudio 54. Estudio 54 nace en 1977, el Baby O nace en 1976, y lo que es verdaderamente asombroso de este lugar es que este lugar logra trascender las décadas, porque Estudio 54 es una leyenda, pero es una leyenda que duró 33 meses. Eso es exactamente lo que duró Estudio 54. ¿Qué ayudó al Baby O? Ayudó a que fuera un destino turístico Acapulco. Es decir, en Nueva York, si pensamos en quiénes iban, pues parte importante de la clientela mítica de Estudio 54 era gente que vivía en Nueva York, es decir, Liza Minnelli, Halston, Andy Warhol, pues era gente que vivía ahí, era su plan de fin de semana o su plan de entre semana porque eran muy reventados. El Baby O, si bien tuvo algunos habitués muy importantes, hablaste de Luis Miguel hace un rato, Roberto Palazuelos también, bueno, pues más allá de eso, como era un lugar de paso, pues las celebridades iban cuando iban a Acapulco y luego pues no es que estuvieran todos los fines de semana como los habitués de Estudio 54. Es, sin embargo, yo diría que prodigioso en el mundo de la vida nocturna que el Baby O haya logrado sobrevivir 4 décadas, es decir, 40 años en la vida nocturna, pues es una cosa plenamente inusitada y 40 años siendo vigente, porque otras discotecas de Acapulco duraban muy poquito tiempo y cuando ibas la segunda vez, pues ya te dejaban entrar, porque parte del chiste del Baby O era que si no eras Luis Miguel o Sylvester Stallone, pues no necesariamente te iban a dejar entrar, y las otras pues ya te dejaban entrar y ya se veían decadentes. El Baby O logró, digamos, pues casi diría encarnar un estilo de vida, dio origen en algún momento a otras discotecas en el resto del país. En la Ciudad de México hubo un hijito del Baby O que fue muy famoso en mis juventudes, que fue el Mami O. Dio origen a una revista que fundó Eduardo Césarman en algún momento que se llamó The O. Es decir, lo que buscaba era, pues digamos, encarnar un estilo de vida y un estilo de vida centrado en el glamour. El Baby O fue un referente muy importante también para las clases altas que tenían casas en el Nuevo Acapulco, en el Acapulco Diamante, en Las Brisas. Ese Nuevo Acapulco es muy hijo del Baby O y hay toda una serie de generaciones de las clases acomodadas mexicanas que crecieron en el Baby O. Ahora, ver que el Baby O termine incendiado, digo, no voy a aventurar una sola hipótesis porque no me corresponde y porque debemos dejar que las autoridades hagan sus investigaciones, pero cualquiera de las autoridades, de las hipótesis que se verifique, es enormemente preocupante. Déjame compartirte un recuerdo de hace unos años, que me tocó ir a hacer un reportaje justamente sobre Teddy Stauffer, Acapulco, e ir a uno de los lugares en donde Teddy Stauffer fue el alma, digamos, de la fiesta, que fue el Hotel Villavera, que seguramente recordarás, este hotel a donde Lana Turner iba con gran frecuencia. Pues el Villavera me tocó entrar a visitarlo, perfecto y vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. Los dueños del Villavera habían decidido, y siguen decidiendo, que es menos oneroso tenerlo cerrado que arriesgarse a un ataque del crimen organizado o que operar con el personal completo, dado lo deprimido que está el panorama turístico en Acapulco a la luz del crimen organizado. Entonces creo que, independientemente de los resultados de la investigación, de lo que habla esta tragedia, esta desaparición del Baby O, pues es del gran fin de Acapulco como destino turístico. Es decir, el crimen organizado ganó la partida, le ganó a Acapulco, y Acapulco está muerto como destino turístico. Creo que lo que es tristísimo es constatar cómo uno de los lugares míticos, una de las aportaciones culturales más fulgurantes de México al mundo,
desde que empezó el condominio Los Cocos de Mario Pani y Elvis Presley, filmaba Fun in Acapulco ahí hasta los años 90, pues terminó por un problema de seguridad que azota el país y que no hemos logrado resolver. Así que es un asunto enormemente triste, es una pérdida cultural, pero sobre todo creo que es una llamada atencional en términos de la situación que vive nuestro país de cara al crimen organizado, preocupantísima, querido Pepe. Sin duda tienes toda la razón, lo subrayo, lo sostengo, lo suscribo. Nicolás Alvarado, experto en estos temas, le entendiste muy bien a lo que significó este lugar de reunión nocturna, por supuesto, explosivo en muchos sentidos, que hoy está convertido en una ruina a consecuencia de este ataque artero, criminal, en contra de este lugar que estuvo pues prácticamente agonizante por el tema de la pandemia. Estaba viendo aquí que estaban en posibilidades de volverlo a reabrir, ya cuando Guerrero está a punto de ingresar al semáforo verde, y pues llegaron los que mandan, llegaron los que imponen la ley a sangre y fuego, la ley de la plata o del plomo, y acabaron con este lugar, un tema gravísimo, sin duda, porque tiene muchas proyecciones en lo que tú te refieres. Acapulco es un destino turístico cada vez exangüe, cada vez agonizante por precisamente el miedo que tiene el turismo para dirigirse a este punto que fue foco de atención mundial y que hoy la gente que va a Acapulco, amén de la belleza que sigue significando, porque esa no se ha acabado, ya la gente no quiere estar ahí porque no se siente segura. Ese es un tema que no han logrado resolver las autoridades de partido político alguno. Que estés muy bien, Nicolás Alvarado, gracias por estar con nosotros. Pepe, te mando un abrazo, gracias por invitarme. Pues ahí tiene usted lo de Nicolás Alvarado, este comentario, este análisis, cuántas cosas... insisto, lleva a otras imágenes, a otros recuerdos, evocaciones de otros tiempos. Gracias a Nicolás y gracias a usted por haberlo compartido con nosotros. 2022, mañana, ya es hoy, y se asoma en varias partes del mundo. El mundo celebra la llegada del Año Nuevo y varios países ya se despidieron del 2021. Los primeros en celebrar fueron los países de Oceanía. El 2022 ya inicia su marcha también por el territorio de Rusia, comenzando con el lejano oriente. Millones de personas de diferentes rincones del mundo brindan por nuevas esperanzas y aspiran que el 2022 les traiga más estabilidad tras haber vivido otro año pandémico. En Australia, el puente de la bahía de Sídney y la Casa de la Ópera acogieron los tradicionales fuegos artificiales. Pese al nuevo brote de la pandemia en el país, las celebraciones no se suspendieron, aunque en algunas localidades se solicita la preinscripción de la población para participar en las actividades programadas. A Nueva Zelanda también ya llegó el 2022. Las autoridades suavizaron las restricciones de cara a las fiestas. Las felicitaciones llegan incluso desde el cosmos. Desde la Estación Espacial Internacional, los cosmonautas rusos mandaron un mensaje a los que se encuentran en la Tierra. Queridos amigos, les saludan los cosmonautas de Roscosmos, Anton Shkaplerov y Piotr Dubrov, desde la Estación Espacial Internacional. Les deseamos en el nuevo año del 2022 salud, fuerzas, bienestar y nuevos logros. Sean amables y felices. ¡Feliz Año Nuevo! José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula en este viernes 31 de diciembre, último día del 2021. Sí, ya falta menos, ya falta poco para las campanadas y las uvas y decirle adiós a este 2021 tan singular. Un año que en realidad es el segundo que vivimos con pandemia. Ayer le dimos a conocer que el COVID-19 está cumpliendo 2 años en el mundo de los primeros registros, todas las cifras que ha marcado esta pandemia en términos de contagios, de muertes a nivel mundial. Y México, bueno, pues hemos tenido lo nuestro. Luis de Llano Macedo, productor de televisión, hombre creativo, amigo también de este espacio informativo, habló con Pepe Cárdenas sobre
su más reciente libro, El umbral, bitácora de mi autoexilio. Y queremos rescatar esta entrevista hoy viernes porque Luis de Llano platica con Pepe sobre lo que significaron estos prácticamente, insisto, 2 años de un autoexilio, las reflexiones de este hombre que seguramente muchos compartiremos como seres humanos que enfrentamos una situación inédita, no en términos de la humanidad ha vivido otras pandemias, otros azotes, otros casos de dolor, pero sin duda a muchísimas generaciones nos va a marcar este 2021, 2020 lo hizo, 2021 también lo está haciendo, y con la incógnita de qué nos depara a partir de mañana 2022. Es Luis de Llano Macedo y José Cárdenas. Te saludo con mucho cariño, lo sabes, Luis. Bienvenido a este espacio en Grupo Fórmula. Muchos saludos. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Como siempre me estás apoyando, lo has hecho toda tu vida. Y ahora que eres ya toda una personalidad, estoy tan orgulloso de ti, de que seas un referente en las noticias, en lo que está pasando en México, y que seas lo valiente suficiente de decir lo que dices, y que me des también chance de hablar un poquito de cosas que normalmente no se hablan en estas épocas. Sé que es un gran esfuerzo el que estás haciendo para darme este tiempo, porque tienes demasiadas noticias que cubrir, y hablaré lo que tenga que hablar según tú me vayas diciendo. Estás presentando, bueno, luego hablamos un poquito de la tele y de lo que espera para las noticias en el futuro, pero porque tú tienes una visión futurista, sólida, en la cual yo creo fervientemente. Pero hoy te hemos invitado para conversar contigo sobre tu último libro, El umbral, bitácora de mi autoexilio. Vino la pandemia el año pasado, te confinaste y dijiste, no, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, te pusiste a pensar, imaginaste a lo mejor, como lo muestra la portada del libro, algún castillo en el aire, en las nubes, en tu mente, y escribiste El umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Es una reflexión profunda? Bueno, es una gran reflexión sobre la vida misma, ¿no? Yo creo que tú sobre todo lo entiendes más que nadie. Mira, hace aproximadamente un año terminé de escribir un libro sobre don Luis, mi padre, mi abuelo y el exilio español en México cuando empezó la pandemia. Así que paré todo y quise reinventarme y cambiar el tono de mi contenido, dejar de hablar también del espectáculo, de la música, del teatro y hasta el cine, buscando otro punto de vista sobre la vida, sobre la actualidad de México y el mundo entero en esta pandemia. Lo que comenzó como un rumor, tú lo sabes más que nadie, el día menos pensado, se resolvió el terror masivo que se hizo realidad. Y nadie se quedó ajeno a la crisis que nos invadió como un tsunami, transformándolo todo. Muy tarde nos dimos cuenta de lo felices que éramos y de lo frágiles que somos, Pepe, y lo equivocados también vivíamos. Y así nos tuvimos que refugiar en nuestros hogares y de alguna forma compartir en familia nuestros temores, observar el nuevo mundo a través de la burbuja de las redes sociales, en la soledad acompañado del autoexilio. Yo me sentí obligado a narrar la bitácora de esta herida en la piel del tiempo que aún no cicatriza. La luz al final de todo este camino aún se ve muy lejana, y esta nueva normalidad, que no es nueva ni normal, sino simplemente el umbral entre lo que fuimos y lo que seremos. El relato de este tiempo en el que de alguna forma vivir es un privilegio, convivir un peligro latente y sobrevivir el reto nuestro de cada día con empatía, resiliencia y espiritualidad. Y creo que la naturaleza, realmente la naturaleza, nos está dando una gran lección. Pues la economía global, las industrias del espectáculo y del deporte, las nutridas manifestaciones, las pugnas por el poder, la descomposición social e incluso la violencia, dejaron de ser la máxima preocupación para ser ocupados por esta terapia de shock que representa la pandemia planetaria. Sin darnos cuenta, de repente nos dimos que estábamos pensando, el mundo de repente se detuvo ante nuestros ojos y no pudimos hacer nada más que regresar a nuestro refugio familiar e invocar nuestro instinto tribal, aunque sea a través de la tecnología recurrente. Pepe, este es un libro muy especial. Yo creo que es de alguna forma un libro que cambió mi vida, en el que yo dejé de ser Luis de Llano, el productor, y me volví Luis de Llano, que tú conociste cuando empezábamos a hacer noticias en Canal 8 hace 1000 años. Improvisábamos todo con pura genialidad, con pura, pues obviamente nuestras propias ideas, y este tiempo de cambiar es la mejor oportunidad que tenemos para poder cambiar y ser mejores seres humanos. Creo en eso firmemente, Pepe. Convertiste la incertidumbre en un motivo para, lo acabas de decir, para reinventarte, Luis.
¿hacia dónde va Luis de Llano luego de su larga trayectoria como pionero, promotor de fenómenos espectaculares desde el punto de vista musical? Alguien que trajo y le dio un enorme impulso al rock en nuestro idioma, en español, en fin, de eso entiendes todo muy bien, revolucionaste en tu paso por la televisión, has revolucionado porque sigues activo en ese sentido, y lo cual te ha generado, por supuesto, un enorme reconocimiento en nuestro medio. Ahora, el escritor Luis de Llano, ¿para dónde va después de tanta incertidumbre? Pues mira, yo creo que no voy a parar nunca, Pepe. Tú me conociste cuando inventábamos, ¿te acuerdas aquella vez que no teníamos dinero para un lente gran angular y nos fuimos a un súper y nos robamos un espejo con jabón que hacía que todo el foro se viera? De eso se trata la vida, como decía don Luis, mi padre, ¿no? No es tener éxito, sino ir a buscarlo. Es lo que más me entusiasma. ¿A dónde voy? A seguir buscando aventuras, no en el éxito, pero en la vida, en mis libros, en mis ideas, en mis conceptos, en poder hacer cosas que nunca hice antes. Tuve la suerte que en Televisa me dejaron hacer lo que yo quería, cosa que no va a repetirse nunca. 45 años ahí metido, Pepe, se dice fácil. La cantidad de cosas que inventamos, me acuerdo que tú cambiabas el formato y yo te decía, Pepe, ¿vas a cambiar el formato? Me dice, sí, solamente cambiando el formato evoluciono. Y sentías lo mismo que estoy sintiendo yo ahorita. Luis de Llano, ¿qué va a pasar con el trabajo que hacemos en las noticias, con los medios, entre comillas, institucionales, tradicionales, ante la avalancha digital? ¿Cómo estás visualizando a las audiencias, a los lectores, a los internautas? ¿Cuál es el futuro del Canal de las Estrellas, del Canal 13, donde tú y yo abrevamos muy largo tiempo, el Canal 8, en fin? Pues mira, vivimos épocas increíbles, pero este cambio es importante porque la televisión, como las noticias, como las publicaciones, cambiaron la forma de hacerse, la televisión cambió la forma de verse, de hacerse y de venderse, igual que los medios impresos. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Que gracias a esto, la inmediatez de la noticia sí te llega en el momento. Tú siempre estás al pie del cañón porque sabes lo que está sucediendo, en el momento que está sucediendo, y tienes la suerte que pocos periodistas tienen de comentar lo que estás leyendo. No vivimos pegados a un teleprompter que nos está diciendo exactamente lo que alguien más escribió, sino que ya estamos de alguna forma editorializando un poco las cosas, y creo que gentes con pensamientos profundos como tú y con imaginación nos llevan por el camino correcto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues todo se va a volver eventualmente una aplicación. El Canal de las Estrellas será pues una aplicación más que existirá en un gadget, porque tenemos ahora una enfermedad nueva que se llama nomofobia, que es la adicción a las redes sociales, en donde estamos realmente dependiendo de vivir en ellas, y no queremos vivir en ellas, queremos vivir una vida más sana, porque no existe la aplicación de la creatividad, no existe la aplicación del talento, y tampoco hay el streaming del amor. Entonces, pues estamos como que siendo controlados por una tecnología, y nosotros tenemos que meterle alma a esa cosa como si fuera un algoritmo en el que estamos buscando otro tipo de cosas y no nada más consumir productos. ¿Estás en el umbral, Luis de Llano? Estoy en el umbral y estaré en el umbral. Hay 3 umbrales, siempre pensé: nacer, el dolor y morirse. Y yo creo que estoy en el umbral de transformarme. No sé si voy a ver un marciano mañana o alguna cosa, pero definitivamente voy a cambiar y estoy cambiando, y espero que pueda hacer bien a muchos cuates, a mucha gente, a la gente que le guste esto del espectáculo, porque tú y yo somos enamorados de esta televisión, que aunque dicen ya se acabó, no es cierto, seguirá, porque tú lo has hecho en radio, lo haces con tus columnas, lo haces con tus comentarios, o sea que tú tampoco paras, Pepe, ¿eh? Ya estamos en el mismo barco los dos, ¿eh? Pues sigámonos acompañando, Luis. Te compro tu umbral, te compro tu libro y a darle. Siempre tendrás un espacio en esta tu casa. Gracias, Pepe. Este libro ya lo pueden adquirir en todas las librerías, estoy diciendo rápido, en El Sótano, en Gandhi, en Samos. Ya parezco que soy de la radio, ¿te acuerdas cómo vendían? Sí, claro. Y aparte, pues yo creo que tengo mi propia página en internet, que es luisdellano.com, donde subo aquellas cosas de alta atención, ¿te acuerdas que hacíamos en aquellos tiempos? Y ya tengo obviamente mi propio sitio, que es luisdellano.com, donde subo todo, hasta las historias de antes, el lado B de mi vida, el lado A, bueno, todo. De alguna forma estoy más divertido, más entusiasta y más creativo que nunca, Pepe. Gracias, Luis. Como siempre, es un enorme gusto saludarte. Que te vaya muy bien y suerte con tu libro El Umbral. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted esta bitácora del autoexilio de Luis de Llano Macedo. Alberto Hernández Unzón, ingeniero,
te saludo con mucho gusto, como siempre, la última de 2021. Mañana establecemos la primera comunicación de 2022. Pero bueno, importante, aunque sea a estas alturas del partido, conocer cuál es el pronóstico del clima en general. Ayer ya hablábamos de lo de Italia, Alberto. Italia azotado por una ola de calor, también con marcas históricas, pero sobre todo con situaciones muy extrañas, muy atípicas, ya dentro de lo gastado que está el término de atípico, lo típico que se ha vuelto, pero que sí dejan testimonio de lo que es el cambio climático y la huella de la humanidad en el ecosistema global en que estamos viviendo. Alberto, abrazo, feliz noche, buen 2022, por supuesto, estaremos en contacto igual mañana, pero cuéntanos, por favor, Alberto. ¿Qué tal, Carlos? Con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. El desarrollo para las próximas horas de un sistema de tormentas y chubascos muy fuertes con vientos intensos que estarán afectando sobre todo Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango por el Frente Frío número 18, también lloviznas en Baja California y Baja California Sur. Durante el sábado se esperan nevadas desde Nogales a Agua Prieta y lloviznas desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y vientos intensos en Chihuahua por arriba de los 80 kilómetros por hora. Y el domingo, el descenso de temperatura muy marcado en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El desarrollo de un sistema de tormentas y chubascos por el Frente Frío 18 desde Martínez de la Torre y Misantla en Veracruz hasta Coetzalan en Puebla y el norte Hidalgo, y el aviso del norte muy fuerte en el Golfo de México desde Tamaulipas hasta Veracruz por arriba de los 75 kilómetros por hora. Estará bajando bastante la temperatura en Monterrey, Nuevo Laredo y Reynosa, en los destinos turísticos desde Acapulco, Vallarta, Manzanillo, Ixtapas y Huatanejo de 29 a 30 grados centígrados. Para Veracruz, 30 a 32 grados centígrados con un norte muy fuerte el domingo. Cancún de 29 a 30 grados. Y Ciudad de México, 24 máxima y 9 de mínima. Y mis mejores deseos para este año nuevo. Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, abrazo afectuoso para ti, para todos en casa. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya. Todavía regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, ya sin novedades, gracias por continuar con nosotros, ya sin novedades al frente en el radar por el momento estaremos siempre pendientes, siempre estamos pendientes. Permítame rescatar la tercera entrevista, la de Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, sobre su libro Los fantasmas en el balcón. Seleccionamos esta entrevista y de todo el archivo que no utilizamos, porque aquí hemos estado todos los días en vivo con las noticias del día, quisimos rescatar esta por la misma razón que lo de Luis de Llano. Me parece que para un cierre de 2021 que marca el segundo año de pandemia a nivel global, de confinamientos, de cuestas empinadas, de cuestas muy duras en términos de depresión económica, de depresión emocional, de generaciones de niños, de jóvenes, de universitarios marcados por 2 años de confinamiento en vidas muy breves, y por lo tanto pues 2 años son muchos años, mucho tiempo, un periodo muy largo. Héctor Aguilar Camín reflexiona no necesariamente sobre el tema de la pandemia, pero sí a partir de esta introspección en donde nos lleva o nos remonta a los contextos familiares, a las historias, al hogar que es ese refugio seguro hoy y siempre. Pepe Cárdenas y Héctor Aguilar Camín. Sí, querido Héctor Aguilar Camín, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Pepe, muy agradecido y muy contento de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. ¿Qué son los fantasmas en el balcón? Entiendo, porque empecé a hojear tu libro, hablas de la historia de 6 jóvenes que tienen diferentes orígenes y diferentes papeles, desempeñan diferentes papeles, y que son unos vagos tremendos, como quizá algunos de nosotros fuimos o quisimos ser, o a lo mejor tú fuiste. No. Bueno, mira, empecemos por el título, porque explica un poco de qué se trata. Esta es la historia
pues obviamente de ficción, de unos fantasmas que están conversando en el balcón de la casa donde vivieron hace mucho tiempo, donde fueron jóvenes hace mucho tiempo. Y lo que recuerdan es, desde ese balcón, ya como fantasmas, ya como los fantasmas que iban a ser, aquellos años, aquellas aventuras, aquellos momentos de lo que es probablemente, o fue probablemente, la fase más libre y más feliz de sus vidas. Empezando por el hecho, pues muy contundente, mi querido Pepe, de que eran jóvenes, Y eso ya le otorga a la historia un horizonte de nostalgia, de la felicidad, de la alegría, de la pasión, de la capacidad, del riesgo, de la búsqueda de la vida, de la búsqueda de la aventura, de la búsqueda de las iniciaciones fundamentales de la vida, ¿no? En el amor, en la amistad, en el riesgo, en la risa, en el humor, y en el sexo fugaz. En el sexo fugaz y el amor eternamente buscado y eternamente perdido. Entonces, este es un libro que yo escribí muy puntualmente, Pepe, lo escribí contra la melancolía de la pandemia. Es un libro que para mí fue un antídoto contra el confinamiento, contra la opresión física y psicológica de tener que estar encerrados porque el mundo externo estaba lleno de la epidemia del coronavirus. Y lo escribí confinado en mi casa en esos días como una ventana hacia la intemperie y hacia la libertad. Y esa ventana fue la de mi juventud. Claro, exacto. Pensaste en tu juventud también. Claro. Pensaste en recordar aquel México de los años 60 que se ha transformado. Y hablas mucho de hechos que ocurren en lo que tú denominas antes de la tormenta. Ahora me explicas qué significa la tormenta, por favor. Antes del terremoto. Antes del terremoto. Antes del terremoto, sí. El terremoto, claro, viviendo en la Ciudad de México, puedes estar pensando pues en el terremoto del año de 1957, que tiró el Ángel de la Independencia, o en el terremoto del año de 1984. Pero en realidad el terremoto al que se refiere el narrador, irónicamente y burlándose mucho de la historia de sus propios amigos y de él mismo, es el terremoto muy terrible y muy efectivo y a veces muy poco sentido, salvo en la acumulación, el terremoto de envejecer, el terremoto de dejar de ser jóvenes, el terremoto de perder esa franja única de la vida que es ser joven, y de pronto un día despertarte y decir, la vida se fue, ya pasó el terremoto, de algún modo ya somos las ruinas del terremoto de haber envejecido. Bueno, contra esa melancolía también está escrito el libro. Contra la melancolía de envejecer, contra el terremoto de la vejez, hay por lo menos la alegría del recuerdo de la juventud, de los años en que la vida estaba abierta y era posible tomarla con pasión, con ingenuidad, con autonomía, con libertad y con riesgo. Y ese es el espíritu de este libro. Plenamente disfrutable en lo que llevo de avanzado el libro, casi una tercera parte. Vamos, independientemente de la historia que vas contando de estos 6 jóvenes, algunos como Changoleón, tremendamente desenfrenados, ingeniosos, talentosos, otro poeta, en fin, lo que otro hombre de letras, Lezama, ¿no? Famoso personaje Lezama, en fin, todos tienen un enorme interés, pero independientemente de todo eso, sí efectivamente son 6 personajes que van cargando su propio fantasma.
y eso es lo que hace muy interesante el libro. Además está escrito con una calidad pues que solamente tú puedes lograr. Te agradezco mucho, Pepe. Yo, la verdad, escribí este libro con una gran alegría. Me reí mucho. De pronto venía Ángeles y me decía, ¿de qué te ríes? ¿Qué estás viendo? No, me estoy riendo de las necedades que pasan por la cabeza de estos personajes, porque la verdad también me sucedió aquí que tardé mucho tiempo en entender quién era cada uno de estos personajes. Lo fui descubriendo cuando me resultaba difícil entender algunas de sus reacciones, y sobre todo cuando dejaba que se me, digamos que las ocurrencias que iba yo teniendo se pasaran a la página. Por ejemplo, la idea de una travesía por la ciudad de los años 60, a pie, una ida al Tenampa y después a la Arena Coliseo, y luego por las calles del centro hacia la catedral, que entonces estaba después de un incendio, y luego venir por el centro viejo, por el centro que no es el centro de ahora, es un centro mucho más degradado, y cruzar por la colonia de Doctores, y toda esa idea, en cierto modo imposible, de una caminata de ese tamaño durante toda una noche, dejar que eso pudiera suceder, para mí fue el principio. Ese es el primer capítulo de la novela, el principio de decir, sí, vamos a salir del confinamiento, vamos a salir de la melancolía de la pandemia, y vamos a tratar, por lo menos con la imaginación, de estar a la intemperie, de vivir la ciudad, de caminar la ciudad. Todo viene en el fondo de mi propia experiencia, porque yo, Pepe, crecí como adolescente en una casa de huéspedes, siendo yo menor que los huéspedes que estaban en la casa, que venían todos de fuera de la ciudad a estudiar acá. Unos venían de Tlaxcala, otros venían de Veracruz, otro venía de Acapulco, otro venía de Yucatán. Y entonces yo, en medio de todo, yo tenía, digamos, 14 años y ellos tendrían, pues, 14 o 15 o 16, y ellos tenían, pues, 19 o 20 y 21. Y eso que parece una edad, tan pocos años de diferencia, a esa edad es mucha diferencia. Entonces, para mí, estos personajes que yo he recogido y reinventado aquí, pues fueron como mis modelos, ¿sabes? De la amistad, de la masculinidad, de la vida amorosa, del alcohol, de la transgresión y de esa categoría típicamente hegeliana y mexicana que se resume en la palabra desmadre. El desmadre. Eso, muy bien, ¿no? Claro, pues estupendamente lo terminaremos de leer y lo comentaremos con la audiencia, por supuesto. Te agradecemos mucho tu tiempo y el que nos hayas interesado aún más en tus fantasmas en el balcón de Random House. Ya está a la venta desde hace poco, ¿no? Apenas. Sí, está a la venta. Llega a llevar 2 semanas en las librerías. Pues felicidades, Héctor, una novela más de las muchas grandes cosas que has hecho y has escrito a lo largo de tu vida como novelista también. Gran abrazo, Pepe. Es un privilegio estar contigo. Gracias. Igual digo. Bueno, pues ahora sí, llegó la hora de decir adiós. Hasta mañana. Muchas gracias por su confianza, por su sintonía en esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias, hoy viernes 31 de diciembre. Lo esperamos, por supuesto, mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias, todas las voces en Telefórmula, en radio. Y bueno, pues estaremos con eso y más el día de mañana. Pero por lo pronto, dentro de 4 horas, que pase usted una celebración que le deje paz, que le deje alegría y que lo prepare que nos prepare a todos para lo que viene a partir de mañana, este 2022. En nombre de José Cárdenas, en nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa, soy Carlos Urdiales, me despido, pásela muy bien, feliz Nochevieja y ya mañana le desearé feliz Año Nuevo. Hasta mañana, pásela bien.